Muchas gracias. Reitero la satisfacción de todas las personas que han estado aquí por encontrarme en mi tierra y por la situación de gozo en la que se encuentra Somega. 5 preguntas para mí, voy a responderlas telegráficamente. Decía en la introducción que la infección ha pasado de ser un problema de los campos de batalla, sobre todo de las 48 horas siguientes al final de la batalla, a ser una batalla que se lidia en los hospitales y sobre todo en las residencias de ancianos. La infección nosocomial es el acontecimiento adverso más frecuente de la atención sanitaria, una medida de su calidad. El programa español es uno de los mejores que hay ahora mismo de medida de prevalencia a nivel nacional y España en los últimos 25 años ha bajado la prevalencia de infección nosocomial de un 8 a un 5 y pico. A eso hay que sumarle que hay otro 2% más de gente que ingresa en el hospital desde la calle, pero que ya trae una infección nosocomial. 7 de cada 100 hospitalizados en España tienen una infección que no deberían de tener. Y ese es el mensaje. ¿Cuáles son? Las asociadas a la sonda urinaria, las asociadas a la cirugía, las asociadas a la infección respiratoria y las del torrente vascular. Una idea de dinerito, 7.000 millones de dinero tirado por la ventana, por lo menos en una estimación muy baja y antigua, alrededor de este problema. Una buena parte de la financiación del sistema sanitario se podría arreglar si entendiéramos todos que este asunto es un accidente y que, por tanto, se podría haber evitado. Una idea de coste que a veces ignoramos. ¿Qué cuesta una neumonía asociada a ventilación mecánica? 25.000 euros. Una bacteriemia del catéter, 18.000, etcétera, etcétera. Por tanto, idea, esto no es un problema inevitable, esto es evitable, hay que tratarlo como los accidentes aéreos. Hay que reunirse, ver la caja negra y ver por qué esto ha ocurrido. Y así se pueden disminuir enormemente. Una de las nuevas que ha aparecido en los últimos años es Clostridium difficile. Esta bacteria que no nos interesaba mucho hasta hace 40 años, esta bacteria ha nacido con mi residencia y en el hospital en que yo hacía la residencia, pero ha tomado una enorme relevancia cuando alguien ha descubierto que mataba ancianitos, alguien no, la prensa, ancianitos en los hospitales norteamericanos y canadienses. Hablamos de una bacteria que produce una toxina, no deja de ser un viejo Clostridium, con una dimensión enorme. Ahora mismo estamos hablando de la infección nosocomial más frecuente, no digo la más grave, la más frecuente de los hospitales de países desarrollados. España está entre los países europeos que se dedican a este tema y en general la incidencia tiene mucho que ver con el entusiasmo con el que cada hospital busca esta bacteria, sobre todo entre sus gentes con diarrea. El problema más importante es que, curado el primer episodio, hay un 15 a un 30% de gente que vuelve a tener otro episodio y que tiene que volver a ingresar y volverse a tratar. Y que de esos que vuelven a tener un segundo episodio, la mitad cada vez vuelve a tener otro. Y este es el problema que en este momento, y hablando de innovación, se ha incorporado al tratamiento con antibióticos un anticuerpo monoclonal que está permitiendo disminuir mucho esa tasa de recurrencias. Hablamos sin cesar del aumento de las resistencias, sobre todo de bacilos gram negativos multiresistentes. Mi pregunta ahí es, ¿estamos condenados al fracaso? ¿Son bacterias gram negativas con mecanismos de resistencia a betalactámicos, a carbapenémicos, etcétera? Son frecuentes en los hospitales, sobre todo asociados a infecciones urinarias, respiratorias, etcétera. Un mensaje, digamos, esperanzador. Esta es la evolución de los nuevos pacientes con bacilos gram negativos multiresistentes que hay en mi hospital desde el año 2015. Realmente
nuestro programa está consiguiendo disminuirlo. O sea, querría transmitirles la idea no apocalíptica de la situación de los bacilos gram negativos multiresistentes. Y un porcentaje muy importante de los pacientes que lo tienen no tienen una infección, solo están colonizados. De manera que yo creo que desde un punto de vista de cierta deformidad profesional tenemos una tendencia a inflar un poquito las cifras en el sentido que nos interesa. Sí que es verdad que esto cuesta entre 1.000 y 57.000 euros por episodio y que, por tanto, si miramos lo que esto ocurre en el hospital, tenemos una fuente importante de ahorro. Sobre todo si en la columna de la derecha vemos los distintos artículos que, haciendo un trabajo sistemático, demuestran el porcentaje de reducción que es posible de estas infecciones. Y ven ustedes 50, 79, 44, se pueden bajar. Las infecciones, y esta es mi cuarta pregunta, no se acaban con las bacterias. Y manejadas relativamente las bacterias en los últimos años, hemos asistido a la aparición o al resurgimiento de los hongos. Tenemos cifras nacionales, hay 2 familias de hongos que preocupan especialmente, Cándida y Aspergillus, en los hospitales españoles. Hay mucho trabajo español sobre este tema, somos uno de los países potentes en ese sentido. Han aparecido nuevos fármacos, pero esto es todavía una causa muy importante de muertes que se pueden evitar. Cuando hablamos de Cándida, hablamos fundamentalmente de antibióticos, catéteres y cirugía. Y cuando hablamos de Aspergillus, hablamos fundamentalmente de aire ambiente contaminado que se podría haber controlado. Por tanto, esas son unas cifras de Aspergillus que salto. Mi última pregunta es, ustedes se preguntarán, bueno, ya que nos juntamos aquí gentes de distintas especialidades, ¿cómo les va a los infectólogos en producción científica? He sacado algunos datos globales del país. España es el 10º país en producción científica por registros oficiales. Responde de un 1 a un 3% de toda la producción científica que se tiene en el mundo, y esta producción ha ido aumentando muy significativamente en los últimos años. De manera que más o menos ocupamos el puesto que nos corresponde. Pero la charla de hoy es innovación. Sabemos convertir las ideas en ciencia, no sabemos convertir la ciencia en dinero. Y, por tanto, no ocupamos el mismo nivel en innovación. Si cogemos las distintas áreas científicas, sí que podemos decir con satisfacción que el pico que ustedes ven a la izquierda es el de la medicina. La medicina española, en esto hemos invertido, y si hemos invertido tenemos mejores recursos. España, cuando hablamos de patentes concedidas que se presentan a Estados Unidos, Japón y Europa simultáneamente, pues ocupa un puesto decente dentro del contexto mundial y dentro del contexto europeo. Muy especialmente he tomado la palabra hospital y he comparado varios países europeos, los 5. Miren, lo rojo está por décadas, está por años, perdón, lo rojo es España. Es decir, España está en el año 2018 en una producción científica procedente de hospitales que está un poquito por encima de Francia, un poquito por debajo de Italia. Alemania ha dado un impulso de los últimos años y el Reino Unido sigue por encima de todos nosotros. Si nos concentramos en la palabra infección, aquí quiero señalarle que ocupamos uno de los 5 primeros puestos mundiales, creo yo, la infectología española, pero fíjense que en toda Europa me preocupa el final de esas líneas. Da la impresión, que no sé si ha sido la crisis, si es la crisis política europea o filosófica, estamos empezando a nivelar un poquito nuestro crecimiento. Creo que es un buen momento para que las viejas generaciones, esto es un monumento, una estatua que está a la puerta de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, vean, de Anna Hyatt Huntington, las viejas generaciones
entregan la antorcha de la ciencia y del conocimiento a las nuevas. Yo creo que las viejas generaciones esperamos que las nuevas se lo tomen con tanto entusiasmo como las anteriores. Muchas gracias.